Bueno, cuando hablamos de infancia vulnerada, de niños y de jóvenes institucionalizados, pocas veces se mira la realidad de los niños que tienen discapacidad intelectual o enfermedades psiquiátricas. Reportaje T13 tuvo acceso a reveladoras imágenes y también testimonios de funcionarios de centros de colaboradores del Sename que dan cuenta de lo que vive este grupo, los más olvidados entre los olvidados. Advertimos que algunas de las imágenes que verán a continuación pueden resultar perturbadoras. El reportaje de los periodistas Cristian Venegas y Patricio Martínez. La cotidianidad de muchas personas con discapacidad intelectual es una realidad poco conocida. La forma en que distintas instituciones abordan el día a día de esos pacientes es protegida por muros que no muchos traspasan. Pero según extrabajadores de dos importantes centros colaboradores del Sename, los mismos muros también han servido para ocultar el abandono y las desgracias de niños y jóvenes que en muchos casos no deberían estar allí. Los colchones son en el suelo en la pieza. Doy fe de eso porque yo lo vi en una sala de contención, de cuánto 1x2 era la sala. Las precariedades de la escasa oferta de salud mental en Chile se manifestarían de manera particular al interior de algunos centros a los que se les confió el cuidado de niños, niñas y jóvenes discapacitados. A ninguna de las educadoras que llega se les pide título o algún conocimiento, nada. Que tenemos que armarle unas amarras con sábanas. Niñitas chicas que tienen sondas gástricas y cosas así, ¿no? Que hay que amarrarlas. Mujeres que han trabajado al interior del pequeño Cotolengo de Rancagua y de un centro coanil en la región metropolitana nos revelan su versión de lo que vieron al interior de esas instituciones colaboradoras del Sename. Un relato que denuncia supuestos abandonos, negligencias y graves vulneraciones. Estos chicos han pasado por cosas que tú no te puedes... O sea, es terrible. El Estado y la sociedad los tienen abandonados, no es Cotolengo. Desde los años 70, el hogar del pequeño Cotolengo atiende a niños y adultos vulnerables tras esta antigua fachada rancagüina. Una larga trayectoria que ha sido reconocida y valorada de manera constante. Hoy, 166 personas con discapacidad intelectual severa o profunda residen en el hogar. La mayoría llega durante su niñez, luego envejecen y mueren acá. En los últimos 5 años, apenas un menor fue adoptado en el pequeño Cotolengo. Durante los últimos años, esta historia se ha visto afectada por denuncias de graves vulneraciones. Ex trabajadoras del centro decidieron revelar a Reportajes T13 lo que allí vieron. El caso de este joven llamó especialmente nuestra atención. Un colchón en el suelo, comiendo en el suelo, tenía un par de revistas, yo lo vi y fui testigo de eso. Las condiciones de este residente, hoy de 18 años, provocó inquietud en varias trabajadoras. Auxiliares de trato directo nos cuentan que advertían que el pequeño Cotolengo no era el lugar donde él debía estar. No, sí, de hecho varias veces le decíamos a las coordinadoras que este niño era psiquiátrico porque era muy violento. Nosotros no lo podíamos controlar. Y las coordinadoras decían, sí, vamos a ver, pero nunca pasó nada. Contactamos al pequeño Cotolengo con la inquietud que gatillaba este registro audiovisual y varios otros espacios. De manera inédita, las autoridades del centro accedieron a mostrarnos todo lo que pidiéramos. Un recorrido que a los pocos minutos nos revela una realidad aún más impactante que el video. Absolutamente aislado de los otros residentes, un joven desnudo pasa su vida detrás de esta puerta reforzada con marcos de fierro. Es el caso más complejo en la sección donde alojan a residentes con complicaciones psiquiátricas. No deja que lo vistan. Su volumen y fuerza destruyó varias veces la antigua puerta y algunos muebles de este pabellón. Nos cuentan que su agresividad es permanente y solo cuando esta disminuye puede ser trasladado a una escuela que funciona en el mismo hogar. Llegó a los 6 años, hoy ya tiene 22. Si es que este niño no estuviera acá en el Cotolengo, El Estado lo tendrían abandonado. El Estado y la sociedad los tienen abandonados, no el Cotolengo. El Cotolengo es el que los acoge
Y son el cotolengo y el personal del cotolengo los que le dan los cuidados y le dan la dignidad necesaria. La situación que ustedes ven puede ser fuerte, pero detrás de esto hay muchos cuidados. Hay medicamentos, hay lavados, hay cariños, hay abrazos, hay una serie de... es lo que la persona debe encontrar en un hogar. Detrás de esta puerta, 3 piezas están habilitadas para albergar a residentes con conductas especialmente violentas. Nos aclaran que no son un hospital psiquiátrico, pero aún así han debido hacerse cargo de personas a quienes el sistema público prácticamente no atiende. Atrás de estas piezas, una sección del patio está destinada para el único residente que actualmente tiene esta zona. Nos explican que la segregación es por su seguridad y la de quienes comparten diariamente un costado. Es una vida condenada a la soledad, pero no al abandono, nos recalcan en Cotolengo. Bueno, él no es una persona que esté abandonada acá. Él está a cargo del cuidado de las tías, personas altamente capacitadas que llevan cada una más de 20 años trabajando acá. Todos los días lo bañan, todos los días lo afeitan, le dan los máximos cuidados posibles, le dan sus alimentos, le dan sus medicamentos. Solo minutos antes habíamos revelado este video a las autoridades del hogar. Pedimos que nos llevaran a ese sitio y también a conocer al joven que aparece en las imágenes. Nos aseguran que se trata de una pieza y que el orificio en la puerta se explica por los golpes que el joven dio. Claro, pero esas imágenes no corresponden a la situación actual de las condiciones. O sea, esta es la misma sala actual. Al parecer la misma sala y en la imagen aparecía una puerta rota. Te das cuenta, esta es una puerta que no está recién instalada acá. La puerta había sido reparada y hoy ya no la habita. Desde hace algunos meses fue trasladado a un sector distinto. En estas imágenes lo vemos durante una terapia en la multicancha del hogar. Sin embargo, exfuncionarios creen que allí no puede recibir los tratamientos que su condición requiere. ¿Tú crees que eso no era el lugar para...? No, porque igual para la condición que él tenía, él necesitaba como una persona de punto fijo, que estuviera pendiente de todas sus necesidades. Pero es una tía para 15, 30 niños, entonces no se puede, no da la capacidad. La severa discapacidad mental de los usuarios, mezclada con patologías psiquiátricas, vuelve especialmente complejo abordar las descompensaciones. Más aún si se considera que este no es un hospital psiquiátrico y varios auxiliares de trato directo aseguran haber llegado allí sin mayor capacitación. Hay tías que trabajan ahí por vocación y tías que trabajan por cuento de plata, porque necesitan trabajar. ¿Y cómo son esas tías que dices tú que trabajan no por vocación? Esas son las tías que descuidan a los niños. Son las tías que no le tienen paciencia a los chiquitos. La manera como se abordarían los casos extremos de descompensaciones es la que gatilló las mayores aprensiones de Tamara. Esta exfuncionaria asegura que existe una sala de castigo. La describe como un espacio sumamente pequeño con una entrada de luz. Señala que en episodios críticos los residentes son encerrados allí y en algunos casos por lapsos que la sorprendían. Y cuando los chicos se portaban mal, había que encerrarlos. Supuestamente, según la psicóloga, el castigo era encerrarlos ahí por 20 minutos. Pero como te digo, hay tías y tías. Había una tía que llevaba más tiempo que yo, entonces yo no podía diferir a lo que ella dijera. Le podía dejar 3 horas a todo solo, el niñito deshidratado y todo. Yo, oiga tía, pero saquémoslo. No, déjalo ahí nomás porque se porta mal. Más del tiempo que debieran estar los niños. Por ejemplo, si son 15 a media hora, habían, no sé, de pronto pasado toda la tarde y los niños ahí. En Cotolengo reconocen la existencia de un protocolo de contenciones, uno que parte en el diálogo y puede llegar hasta el uso de fármacos. En medio de esos extremos está el encierro, pero solo por 15 minutos en esta sala. ¿Estas son las salas de contención de Cotolengo? Esta es la sala de contención. Efectivamente, el niño cuando presenta alguna situación que requiera de contención es traído para acá y a su vez hay un protocolo que se activa en ese tipo de situaciones. Si la situación se prolonga en el tiempo, es necesario llamar a enfermería. Este año se inició particularmente mal para el pequeño Cotolengo de Rancagua. Según un informe recibido por la Cámara de Diputados, solo en los 3 primeros meses del año, 3 residentes del hogar fallecieron. 2 eran mayores de edad, el otro era Jesús.
Tribunal de Familia había determinado que el niño con autismo severo no podía ser cuidado por sus familiares directos debido a problemas de adicciones. Las instalaciones de Avenida Baquedano en Rancagua se transformaron entonces en su hogar, un espacio en el que, según varias exfuncionarias, no fue feliz. Cuando llegaba la mañana yo sentía que yo llegaba como a rescatarlo, porque él siempre lo tenían en una sala solo. Entonces él me veía y él le cambiaba su ánimo, le cambiaba su aura. Yo llegaba a sacarlo de ahí, y aunque lo tenían ahí dentro de una sala, yo llegaba y lo sacaba. Yo me tomaba la atribución de sacarlo de ahí, porque yo no estudié para ver a los niños encerrados. Esa percepción también llegó a oídos de sus familiares más cercanos. Su tía nos revela que varias veces recibió advertencias. Me decían, sáquelo luego de aquí. Es por algo, porque si... ¿Para qué ellas me iban a decir eso? Luego de distintas visitas al hogar, Miriam cuenta que fue entendiendo qué había detrás de esos avisos. En particular recuerda cuando vio a su sobrino con un atuendo que la sorprendió. Yo dije, ¿por qué el niño anda así con un bulto? Y le voy revisando y eran sábanas. Que yo le dije, pero ¿cómo? Yo le dije, tía, ¿por qué no se lo saca? Le dije. Permiten solo 2 mudas al día. Entonces, de repente, nosotras teníamos que buscar la forma de mantenerlo limpio, porque pasaban las coordinadoras y si tú no tenías limpio al niño, te llamaba la atención. El episodio de las sábanas no sorprende a un grupo de ex trabajadoras del hogar. Lo que indignó a la tía de Jesús habría sido solo una expresión más de la precariedad con que a veces tenían que abordar algunos cuidados. La mayoría del tiempo no había agua caliente para bañar a los niños. El cuento de los pañales. A veces no habían pañales, teníamos que arreglarnos Les ponían sábanas, si se orinaban, en las zapatillas con orina, así quedaban. No digo que todas las tías son así, despreocupadas. Hay tías preocupadas y tías que realmente no les interesa. Para graficar la desprolijidad con que algunos jóvenes serían tratados, exfuncionarios nos entregan estas fotografías. En ellas se aprecian medicamentos que deberían haber tenido otro destino. Habían tías que daban medicamentos, pero no se preocupaban de que los niños tragaran los medicamentos. O sea, ahí iban los remedios y ya, chao, con un poco de postre y punto. Las denuncias de desprolijidad y vulneraciones eran un secreto a voces entre un grupo de funcionarias. Pero esas alertas no lograban trascender. Cuentan que cada vez que se producía una fiscalización, el hogar lucía perfecto. Sename avisa cuando va. Entonces yo digo, si Sename es un ente, ellos tienen que llegar y dejarse caer. Ellos no pueden avisar, señora tanto, vamos a ir a las 11 de la mañana. ¿Qué hace la señora esta? Manda a avisar a los hogares que Sename va a las 11 de la mañana para que tengan todo listo. En el pequeño Cotolengo desmienten las acusaciones de las ex trabajadoras. Sugieren que pañales de género pudieron ser confundidos con sábanas. Cuando ven a una persona con eso, dice, claro, usan pañales de esto. Este no es pañal, este es protector del pañal, para que no se lo saquen. Nos muestran una voluminosa y ordenada farmacia. También las piezas de los jóvenes y funcionarios que acumulan más de 20 años de experiencia tratando a personas con discapacidad mental grave. Pero hay un elemento en el trasfondo de esta discusión que nos parece especialmente relevante: el subsidio que reciben por cada joven versus el gasto real que implica su cuidado. En los casos de salud más complejos se recibe de subvención aproximadamente 280.000 pesos por niño mensual. Y el costo promedio de un niño con estas características de sus gastos mensuales es sobre 1.300.000 pesos. Por lo tanto, la subvención ni siquiera alcanza un 25% del presupuesto que se necesita. Más allá del escaso presupuesto y de las serias patologías de base con que llegan los residentes a este hogar, en el verano ocurrió un hecho que agravó la situación del Cotolengo. En medio de un paseo institucional, Jesús desapareció de la vista de sus cuidadoras. Minutos más tarde lo encontraban ahogado en medio de una piscina. El niño con autismo severo moriría días después en el Hospital Regional de Rancagua. Era la tercera muerte en 2 meses, aunque la primera de un niño. Pura negligencia de ellos.
Porque yo le dije al padre, el niño ya estaba conmigo. A mí cuántas veces me dijeron que lo sacara de ahí. Que lo sacara y no... Y yo, tonta, no lo saqué. Terrible, porque igual fue un descuido grande que hubo con él, o sea, siempre Jesús había que estar pendiente de él en todo momento, porque cualquier descuido él disparaba, él se iba. La muerte de Jesús revivó los cuestionamientos sobre el pequeño Cotolengo. Hoy es la Fiscalía Local la que investiga si hubo negligencia en la muerte del niño de 12 años. Respecto de esa situación, el Cotolengo dio las instrucciones de interponer querellas criminales por cuasi delito de homicidio. Ello fue interpuesto ante los tribunales de Rancagua y actualmente está siendo investigado por la Fiscalía Local de Rancagua. El estado de eso está en investigación y se está tratando de determinar cuáles fueron las circunstancias que rodearon al lamentable suceso y quiénes son las personas responsables de dicha situación. Meses más tarde, la justicia condenó por cuasi delito de homicidio a una enfermera del hogar, a quien se le atribuyó negligencia en la muerte de una niña en 2016. La situación judicial del establecimiento comenzó a alertar sobre posibles negligencias que ocurrirían al interior del organismo colaborador del Sename. Pero los padecimientos del pequeño Cotolengo de Rancagua no son los únicos del sistema de protección a niños con discapacidad intelectual. En Santiago, la Fundación Coanil enfrentaba sus propios problemas. La contención realizada en el centro Alihuén, comuna de Buin, fue divulgada profusamente en mayo del año pasado. 2 videos similares grabados en el mismo hogar fueron entregados al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los ojos del instituto ya se habían puesto allí. Meses antes, sus fiscalizadores intentaron realizar una inspección al hogar dependiente de Coanil. A juicio del organismo de derechos humanos, las contenciones allí practicadas podrían ser calificadas como torturas. Estaban en un sistema que recibe recursos del Estado, por lo tanto podemos entender que está bajo la protección del Estado, en una acción de contención, mal llamada contención. En realidad lo que se aplicaron fueron algunas técnicas de tortura. Tras la denuncia pública, el centro Alihuén fue cerrado en mayo del 2017. Pero ese mismo año, Coanil enfrentaba otras emergencias en la región metropolitana. Es lo que sostienen extrabajadoras del centro Los Maitenes de Ñuñoa. El hogar destinado a la atención de niños con discapacidad mental severa o profunda habría sido escenario de experiencias perturbadoras. Cariño no va a haber nunca ahí, porque a los chiquillos los ven como... ni siquiera como un animal, como una cosa. Los chiquillos están ahí como algo que tiene que estar ahí, o sea, nadie va a ir cuando un niño está llorando, cuando un niño se descompensa. O sea, el garabato primero te vamos a castigar, o lo empastillan y vamos dándole, si una no le sirve, le doy 2, le doy 3. Nosotros no podemos hacer nada. O sea, podemos separar o tal vez te puedes meter entre medio, pero ninguna está capacitada para eso. O sea, a mí jamás me han hecho un curso como para capacitarme, para decirme esto y esto se hace. En caso de una emergencia, yo no sé qué hacer. Hola, buenas. En la Fundación Coanil reconocen que particularmente en el centro de Los Maitenes se han vivido episodios críticos con algunas descompensaciones, pero agregan un elemento relevante. Ese hogar concentra varios residentes con trastornos conductuales, patologías que no están dentro de la esfera de sus programas, pero que en la práctica deben abordar igual. En esta panorámica que nos han ingresado usuarios con trastorno conductual, nos vemos enfrentados a esas situaciones que son reales, de las que tú señalas, nos muestras en las imágenes, que sí nos sucede y tenemos que responder de la mejor manera con los recursos que tenemos, que son escasos, ante estas problemáticas. Las descompensaciones de jóvenes y niños se hacían difíciles de abordar por auxiliares que señalan haber carecido de conocimientos adecuados. Nos cuentan que las autoagresiones y amenazas eran episodios que habrían puesto en peligro la seguridad de los jóvenes, pero también de los auxiliares de trato directo del centro Los Maitenes. Ha llegado el momento que un niño toma una estufa a gas, la levanta y la tira al medio del comedor. ¿Y tú qué haces? Yo sabía que salía a trabajar, pero no sabía si iba a salir viva de ahí.
porque nos amenazaban con cuchillos, nos amenazaban con palos, nos tiraban sillas. El nivel de agresión de los chiquillos era mucho. Cálmate. ¿Qué quieres? Quiero irme. ¿Por qué? A mi casa. Según relatos de exfuncionarias, a la falta de conocimientos técnicos se habrían sumado ciertas prohibiciones. Prohibido ambulancia y prohibido carabineros incluso. Arreglar nosotras mismas el problema. Y ahí fue donde se empezó a salir todo de control de a poco, al pasar los días, los meses, que los chiquillos se subían a los techos, que los vecinos no fueran a reclamar porque les rompían los techos al correr por arriba de ellos. Lo más heavy que nos pasó una vez que uno de los jóvenes se subió, después no podía bajar y tuvimos que llamar a bomberos. Si eran 3 carros de bomberos, una patrulla de carabineros para bajar a uno. Y el director, que no era necesario llamar, lo dejáramos solo andar en los techos. En algún momento va a bajarnos así. En Coanil desmienten las denuncias de las ex trabajadoras del centro Los Maitenes. Aseguran incluso que han contratado ambulancias privadas, pues la mayoría de las veces las del servicio público no llegaban. Agregan que cuentan con programas de capacitación y que intentan dar la mejor atención en un sistema donde los recursos son escasos. Nosotros hemos puesto todos los recursos para este programa, con el nivel con las características de los usuarios. Por ejemplo, el gasto en mantención del establecimiento y de implementaciones constantes, y también de los apoyos externos, como es a la ambulancia de traslado o algún servicio de honorarios que se requiera en beneficio de los usuarios, siendo los recursos muy limitados. Con la subvención estatal que se recibe, cubriría un 20% de los gastos realmente necesarios para atender a esta población. De todas las denuncias recibidas por reportaje de Tele 13, existe una de especial gravedad. Vulneraciones de carácter sexual entre los mismos residentes son denunciadas por personas que trabajaron en el centro Los Maitenes. Agresiones que, según esos relatos, no habrían sido abordadas de manera adecuada. Y a veces ni siquiera se registra que los chiquillos los violaron. Porque si en un turno pasó y nadie se dio cuenta o el chico no avisó y ellas no lo notaron en el turno, ya no pasó. Eso ya no existió. Una exfuncionaria del centro Los Maitenes, que solo accedió a escribir su relato, cuenta que lo que más le sorprendió fue el destino de los 2 menores involucrados en una vulneración sexual. Otra de las situaciones vividas fueron abusos sexuales de un menor a otro menor, y la única sanción fue el despido de la directora, ya que en el otro centro Maitenes El Bosque fueron derivados los 2 chicos y aún siguen viviendo juntos sin ninguna restricción. En Coanil aseguran que ambos involucrados son mayores de edad y residen en un mismo centro, pero en casas separadas. Han intentado infructuosamente enviar al agresor a otra institución, pero nadie en el sistema lo ha querido recibir. Hemos hecho múltiples gestiones durante 10 meses para poder trasladar a otro centro a ese usuario adulto, con instituciones, con el mismo servicio, con salud, y no han sido infructíferas. Ahora recién estamos pudiendo, después de mucha gestión, trasladar a ese usuario adulto a otro tipo de programa en la ciudad de origen de él, porque no es de Santiago, digamos, de otra región. Denuncias de abusos sexuales también han cuestionado al pequeño Cotolengo. En mayo de este año, una inspección del Sename descubrió que en el centro de Rancagua se había desestimado una denuncia por abusos que involucraban a un sacerdote. Luego, en su escuela, el mismo menor develó vulneraciones sexuales que habría sufrido de otro joven al interior del pequeño Cotolengo. Según un informe recibido por el diputado Raúl Soto, ninguna de esas situaciones había sido denunciada al Ministerio Público. Fue solo tras una fiscalización del Sename que se interpuso una querella contra quienes resulten responsables. Estamos levantando hoy día la tesis de una cultura también del encubrimiento y la impunidad, como está sucediendo en la Iglesia Católica y que creemos también está sucediendo hoy día en los organismos colaboradores del Sename, donde muchas veces todo este tipo de situaciones, ¿verdad?, quedan en el propio organismo interno. Desde Cotolengo descartan ánimos de encubrimiento en la institución. Aseguran que hoy existen protocolos de denuncia y que la Fiscalía ha investigado todo. 5 o 6 meses el Ministerio Público no ha decidido formalizar a nadie. En consecuencia, nosotros creemos que hay que esperar que el Ministerio Público tome las decisiones que corresponden. A nuestro juicio, la idea es que se van a sobreseer definitivamente.
Tanto Coanil como el Pequeño Cotolengo son organismos colaboradores relevantes en la protección de menores con discapacidad intelectual. De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, en los últimos 8 años, Sename ha transferido a Coanil más de 21.800 millones de pesos, mientras que a la congregación que opera el Pequeño Cotolengo de Rancagua y otros 2 centros, 10.400. Desde noviembre del 2016 que el Pequeño Cotolengo de Rancagua atiende a niños con discapacidad mental sin un convenio vigente con el Sename. En las últimas licitaciones, el hogar no ha recibido evaluaciones satisfactorias, pero tampoco se han presentado otros oferentes. Así las cosas, resoluciones de urgencia han debido prolongar la atención que niños y jóvenes por ahora solo acá pueden recibir. Sus autoridades explican que más allá de las críticas y de los escasos subsidios por usuario, hacen su máximo esfuerzo por cuidar a seres humanos olvidados por el sistema. Darles la mayor dignidad posible, darle una vida a personas que no son recibidas por el sistema público o se les da una subvención de muy mala calidad, muy bajo, el monto insuficiente para lo que ellos realmente necesitan. Creemos que a nivel de Estado no existe una política que se haga cargo de este tipo de las personas que atiende el Cotolengo. Cuentan que pese al complejo perfil de salud de todos sus usuarios, prácticamente no son atendidos por el sistema público. Por ejemplo, los 16 pacientes psiquiátricos del centro deben ser atendidos por un especialista que visita el hogar 2 horas cada 15 días. Solo uno recibe atención mensual fuera del hogar. El abandono histórico que los servicios de salud han tenido con este tipo de pacientes es reconocido transversalmente. El actual jefe de salud mental de redes asistenciales asegura que durante el actual gobierno se está trabajando para revertir las cosas. Es una tarea muy compleja y que hoy en día yo creo que el Sename y las instituciones colaboradoras como Coanil han asumido en forma más solitaria y eso es lo que hoy en día nos convoca el Acuerdo Nacional por la Infancia a hacernos cargo de colaborar intersectorialmente. En Coanil aseguran haber realizado importantes mejoras en el centro Los Maitenes. Las instalaciones donde ocurrieron estos hechos fueron trasladadas a otro recinto con mejores condiciones. También se ha cambiado al personal de ese hogar. Agregan que hacen su mejor esfuerzo, pero que el constante ingreso de residentes con complicaciones psiquiátricas lo vuelve difícil. No hay una respuesta del Estado para este tipo de población con discapacidad intelectual y trastorno conductual o discapacidad intelectual y vida adulta. No hay una respuesta estatal específica para esta población. En junio de este año, la ONU denunció que Chile está violando los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Recalcó que los profesionales de los centros no están capacitados y que Sename solo colabora con el 20% de sus costos. Un informe determinó además que el Estado no ayuda a las familias a evitar la institucionalización, tampoco colabora de manera eficiente con los centros y ha privilegiado una política de segregación, aislándolos del entorno social. Por estos días vence el plazo para que Chile conteste el lapidario informe. Mientras aquella realidad no mejora, tanto Coanil y el Pequeño Cotolengo hacen las veces de residencias y a veces hasta de clínicas psiquiátricas. Se hacen cargo, bien o mal, de lo que nadie más se hace.